¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de seminario de auditoría. En esta ocasión nos vamos a enfocar más a seminario de auditoría. Vamos a dejar un poquito lo que es proyecto de evaluación, ya que seminario de auditoría es muy importante para ya casi finalizar su carrera. De todas formas, queda pendiente la forma de calificar. Bueno, no queda pendiente, más bien sería hasta la próxima semana. Esta semana se les deja un trabajo para poder calificar yo el examen. Recuerden que no va a haber examen de evaluación de proyectos, entonces un pequeño trabajo sencillo donde tienen que hacer un presupuesto. Son ejemplos de los que ya hemos visto en clase. Y con eso se califica el examen. El día de hoy, a partir de hoy, durante toda la semana, tienen ustedes para hacer su examen. Ya saben el procedimiento, un examen sencillo, tiene una semanita y a gusto, ¿no? Toda esa información de todas formas en WhatsApp se las vuelvo a comentar o en Classroom. Bueno, vamos a comenzar con seminario de auditoría. A partir de este momento empieza el tercer parcial. El tercer parcial pues va a ser muy pero muy rápido porque se acaba el día 21 de agosto, sería la última clase. Eso significa que antes del 21 ya debemos de tener calificaciones de tercer parcial y cuarto parcial. Prácticamente en casi 3 semanas tienen que tener 2 parciales. Y una vez les explico rápidamente. El tercer parcial en seminario de auditoría sí va a haber examen. Vamos a continuar todavía con artículos del Código Fiscal de la Federación, por lo cual va a ser del mismo libro. Referente al cuarto parcial, en las dos materias va a usarse, de una vez se los puedo adelantar para que ya vayan ahí ustedes investigando qué tema les gusta. Lo voy a hacer como en las clases pasadas. El cuarto parcial solamente va a haber una calificación nada más, no va a haber participación, no va a haber tareas, nada de eso. Simplemente lo que tienen que hacer es una retroalimentación a través de un video de los temas vistos de ambas materias. No es una exposición, no es que van a investigar un tema y van a exponerlo como si fueran a darlo en clase. No, simplemente es una retroalimentación de algún tema que les interesó, que vivieron en su trabajo. Pueden tomar un tema de proyectos, un tema de seminario, de auditoría, o 2 temas y 2 temas. No importa si es el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Y es todo lo que tienen que hacer. Ese lo tendrían que entregar más tardar un día antes, que sería el 20 de mes de agosto. Y el sábado sería obviamente la entrega de calificaciones. De todas formas, esto se los voy a poner por escrito en Classroom y en WhatsApp para que ahorita todos no se vayan a confundir. Vamos a comenzar con el tercer parcial directamente a seminario de auditoría. Bueno, estaba haciendo algo de tiempo para que entraran. Ya los vi que están en el chat. Bueno, vamos a comenzar. Quedamos pendientes todavía. Esto no viene en el examen para que no se espanten. Vamos a empezar a partir del artículo 52 y hasta donde alcancemos los días. Les recuerdo, no va a haber participación ahorita ni va a haber tareas para que ustedes sigan con su proyecto de la tesis. Bueno, artículo 52. Vamos a leer el primer párrafo. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realicen. Hasta aquí este párrafo es muy importante. Ustedes en clases pasadas recuerdo que les impartió una materia de estados financieros. Esos estados financieros que ustedes llegaron a hacer, más o menos así, son los que revisan también los contadores públicos o el personal que dictamine la autoridad fiscal. Normalmente el resultado final de toda una investigación de auditoría se le llama dictamen. Podemos utilizar ese término también incluso en derecho, de hecho es un término legal. ¿Y qué es un dictamen o dictámenes? Prácticamente es un documento en una hoja. Obviamente viene toda la información necesaria para darle efectividad a ese documento
y es el contador o el representante de algún despacho autorizado por la autoridad quien determina si estuvo bien o estuvo mal la empresa. Existen diferentes dictámenes. Hay dictámenes en el cual dicen todo correcto. Hay otros dictámenes que dicen, bueno, no todo está correcto. Y obviamente se anexa toda la información, el por qué no está correcto. En esos casos el contador dice, yo revisé si vio anomalías. Entonces sí se vale decir por parte del contador, voy a revisar, investigamos, pero yo no dictamino esta empresa como algo excelente. Normalmente pones y dices, esto está mal o yo por esto no opino al 100% que esté esto correcto. ¿Por qué? Porque si el contador llegase a hacerlo, como que, no te preocupes, yo lo voy a poner que está bien, el contador se puede meter en problemas también. Entonces, también se refiere a las operaciones de enajenación, es decir, dependiendo aquí también la auditoría, ¿verdad? Normalmente estamos hablando de auditorías fiscales, pero igual puede ser una auditoría del Seguro Social. Igual existe una persona que dictamina en cuestión de seguridad social. También hay auditorías operativas, también hay otro tipo de dictámenes, pero bueno, esos son otros tipos de auditorías, como lo vimos en el primer parcial cuando nos tocó en clase presencial todavía. Posteriormente dice, en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulada por un contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan con los siguientes requisitos. Bueno, hay que cumplir ciertos requisitos para que todo sea válido. Primeramente, que el contador público que dictamine obtenga su inscripción ante las autoridades fiscales para estos efectos, en los términos del reglamento de este código. Este registro lo podrán obtener únicamente ¿quiénes? Entonces, de entrada, el contador público debe de estar inscrito ante la autoridad fiscal. Es decir, no cualquier contador puede poner la firma final. Puede varios contadores sí hacer la auditoría, pero ya el que va a poner la parte final y que va a afirmar de que yo tengo todo mi staff y todo lo hicimos, él debe estar registrado ante las autoridades fiscales. Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público registrado ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un colegio profesional reconocido por la misma Secretaría, cuando menos en los 3 años previos a la presentación de la solicitud del registro correspondiente. ¿Qué significa esto? Que obviamente el contador público debe tener un título. Ya no es tan necesario presentar el documento literal, ya obviamente se da un número de patente y se investiga en la página oficial de la SEP y pues ahí aparece pues, que es correcto. Obviamente hoy en día si una persona llegase a poner un número que no es el suyo, obviamente va a salir que no existe, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el contador público haya terminado sus estudios, es decir, hizo todo lo necesario en la universidad para que le dieran su título. Y obviamente pues la Secretaría de Educación Pública pues obviamente es la que autoriza todo esto en todas las carreras, no nomás en contador público. Hay otra parte que a lo mejor aquí muchos se refieren, ¿qué es esto del colegio? Bueno, normalmente todas las carreras tienen un colegio o un club, en un término más sencillo, donde las personas pueden seguir estudiando, pueden seguir yendo a seminarios, en simposios, conferencias, capacitarse, y normalmente cada carrera casi siempre tiene como un club o un colegio profesional. La autoridad te dice, bueno, si tú quieres dictaminar, sí necesito que estés en un colegio. Uno que esté autorizado obviamente ante las autoridades. El que tú quieras, pero simplemente que tengas más o menos 3 años previos antes de iniciar una solicitud de que tú quieres ser un contador público, pero que dictamine. Entonces, ese es un requisito que hay que cumplir, ¿no? Después, lo siguiente. Las personas a que se refiere el párrafo anterior adicionalmente deberán contar con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública, y solo serán válidas las certificaciones que les sean expedidas a los contadores públicos por los organismos certificadores que obtengan el reconocimiento de idoneidad que otorgue la SEP. Es decir, puede ser que tú digas,
yo pertenezco a un colegio de contadores. Ah, perfecto. Solamente que no está reconocido ante la SEP, pero es un colegio igual 100% legal. En ese caso la autoridad te va a decir, está muy bien, pero yo necesito que esté avalado por la SEP también. Entonces, normalmente la mayoría de los colegios se avalan con la SEP para tener certificaciones. Esto de las certificaciones se refiere, vuelvo a lo mismo, perteneces a un colegio de contadores y a eso es estudiar, actualizarse, eh, seguir estudiando. Muchos piensan que terminando la universidad pues ya no estudian. No, al contrario, tienes que seguir estudiando. A lo mejor en 100% de las personas que egresan, estoy hablando de contadores públicos en este caso, no van a ser obviamente dictaminadores. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no estoy autorizado a dictaminar en cuestión fiscal, pero sí puedo hacer auditorías. ¿Por qué? Porque bueno, en mi caso dije, se lo dejo para otras personas, ¿no? Pero eso no significa que yo también quiera pertenecer a un colegio de contadores o siga perteneciendo y que siga estudiando. Entonces aquí te dice, te tienes que certificar para que tú puedas hacer los dictámenes. ¿Qué significa esto? Igual, en los colegios de contadores también te dan cursos y esos cursos valen puntos. Esto sería como una competencia de puntos. Alcanzas un mínimo de puntos y te dan como un documento, que es una certificación. Ah, me certifiqué en esta ocasión en cuestiones fiscales. Me certifiqué en esta cuestión en puro código fiscal. Me certifiqué en impuestos 1, por ejemplo. Es como si estuvieras yendo a la escuela. En mi caso, lo había comentado, creo que se los comenté en la primera clase que tuvieron de contabilidad 1, en la cual yo les decía que pertenecía igual a un club, o yo le llamo club, pero realmente es un colegio, que se llama Anafinet. Y de eso se trata. Siempre nos estamos estudiando, intercambiamos ideas, y aquí no importa realmente a qué te dediques, puede ser auditoría, nómina, docencia, puede ser lo que sea. Incluso hay administradores en este colegio en el que yo estoy, hay administradores, hay abogados también, y uno que otro que no tiene nada que ver con una carrera, pero por ejemplo, he visto arquitectos que se unen con nosotros. Obviamente los arquitectos tratan de enfocar lo que saben en cuestión contable de arquitectura. Entonces ahí pues te reúnes, dialogas y pues muchos se van capacitando. O tú vas impartiendo, o si tú sabes a lo mejor más, por ejemplo, de contabilidad, pues yo les voy a hacer un curso a mis compañeros de contabilidad con los avances más actualizados. Entonces, pues sí es recomendable, ¿no? Independientemente de que ustedes a lo mejor no vayan a ser dictaminadores, pero bueno, ahí está la información. Siguiente, algo muy importante, también que es muy bueno. Las personas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a los tratados internacionales de México que se aparten. Si pudiera ver un extranjero que haya estudiado contaduría en otro país y poder dictaminar en este país o en otros, siempre y cuando existan un tratado internacional referente a las revisiones de dictámenes. Si no existe del país con el otro país, pues lamentablemente no pudiera. Tal vez pudiera ejercer la contabilidad en ciertas características, pero no para dictaminar. Sería algo ilegal. Siguiente, las personas que estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32D de este código, para lo cual deberán exhibir el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Así es que pues todos estos requisitos deben de cumplir las personas que van a dictaminar, es decir, el contador final que va a poner la firma de eso está bien, esto no está muy bien, te firmo de que no está muy bien y te digo en dónde. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. El registro otorgado a los contadores públicos que formulen dictámenes para efectos fiscales serán dados de baja del padrón de contadores públicos registrados que llevan las autoridades fiscales en aquellos casos en los que dichos contadores no formulen dictamen sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal en un periodo de 5 años. ¿Qué se refiere a este párrafo?
todos aquellos contadores que están registrados. O sea, tienes que estar registrado literalmente ante la autoridad. Podemos decir que la autoridad tiene una base de datos de contadores. Cuando me refiero a contadores, me refiero a despachos también. Tiene, por ejemplo, tengo registrado en mi base de datos, en el despacho Deloitte, que estas personas están autorizadas para hacer dictámenes. También de los que trabajan conmigo aquí en Hacienda, tengo también a contadores que están en mi base de datos. Entonces debe de estar en la base de datos. Y en 5 años, en un periodo de 5 años, pues haber hecho mínimo un dictamen, ¿no? Entonces, si ya estás dentro, estás registrado, pues trata de hacer dictámenes, ¿no? Porque es un requisito. Si pasan 5 años y tú nunca hiciste un dictamen, podemos decir que el 6.º año, si lo llegas a hacer, ya no va a valer. Ya pasaron 5 años y no hiciste ninguno. Entonces, pues lo recomendable es hacerlo, ¿no? En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al contador público, al colegio profesional y en su caso a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión. El contador público podrá solicitar que quede sin efectos la baja del padrón antes citado, siempre que lo solicite por escrito en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha en que reciba el aviso a que se refiere el presente párrafo. Normalmente la autoridad está siempre al día de los contadores que pueden hacer esto, que pueden ejercerlo. Si él se da cuenta que sabes qué es el plazo, ya tienes ahí un plazo, no has hecho esto, ahí te va un documento donde te aviso qué pasa si no hiciste nada, ¿no? Y ya tú pues rápidamente dices, ¿sabes qué? Pues siempre ya no me interesa. También se vale decir, ¿sabes qué? Pues no me salieron trabajos de eso, mi despacho no me mandaba. Muchas gracias, ya no me interesa. Ah, bueno, perfecto, te damos de baja. No, pues sí me interesa. Ahorita busco la manera de que pueda dictaminar algo, porque puedo hacerlo. Siguiente término. Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del reglamento de este código y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos. Esta parte se refiere a que, aparte de cumplir de lo que nosotros hablamos, también debe de cumplir los reglamentos, las leyes. Obviamente se va a enfocar a cuestiones fiscales, ICR, IVA, reglamento del código fiscal de la federación, pero aparte le suma las normas de auditoría. Esto de las normas de auditoría lo vimos en primer parcial. ¿Qué es una norma de auditoría? Literalmente es un libro que incluso lo venden en escuelas especializadas. Es un librito como si fuera una tipo constitución, pero más grueso. Y ahí te dice toda la teoría. Te habla pura teoría. Sí te pone ahí ejemplos prácticos. Y todo lo que ustedes estuvieron haciendo durante estas semanas últimas, donde yo les ponía un ejercicio, todo en teoría viene en el libro, pero ustedes hicieron la práctica. O sea, yo les di directamente la práctica. Pero en el libro literalmente te viene el procedimiento. Muchos de ustedes, por ejemplo, les decía, revisen desde la apertura, vayan revisando y en una información aparte pongan qué está bien, qué está mal. Todo eso viene el procedimiento en el libro. Pero obviamente yo aquí les dije, háganlo así en práctico, ¿no? Porque fuera más práctico, no tanta teoría. Entonces también deben de cumplir esas normas. Y también obviamente las normas de información financiera, que también incluso se los expliqué, las famosas NIF. Obviamente ustedes, su carrera no es exactamente la de contaduría, pero bueno, es para que tengan un conocimiento similar. Y referente a la capacidad de independencia e imparcialidad se refería a que las personas que van a ser, esos incluso en términos generales, no precisamente contadores, o ustedes por ejemplo también, siempre que ustedes ya están a punto de salir, ya van a egresar, les faltan 3 semanas más o menos para ustedes ser licenciados en negocios. Entonces, aunque obviamente la materia es enfocada un poquito a la auditoría, estos 3 términos yo les recomendaría que lo tuvieran. Capacidad, que se refiere a capacidad de análisis, capacidad de tomar decisiones. Independencia se refiere a tener el criterio para tomar una decisión en un ejercicio, en un trabajo, etc. Y la imparcialidad se refiere que, bueno, hay veces vas a encontrar anomalías
o cosas que no son correctas y tienes que decirlas, aunque pudiera afectar a lo mejor algo importante de la empresa. Pero es mejor decirlo porque eres profesional. Y bueno, esta es una cosa que también se debe de cumplir. Siguiente, que el contador público emita conjuntamente con su dictamen un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente en el que consigne bajo protesta de decir verdad los datos que señale el reglamento de este código. Entonces, él en un documento va a decir dictamino, tal fecha, los estados financieros y obviamente va a anexar mucha información de cómo hizo esa opinión o ese criterio. Y se supone que él revisó. Quiero aclarar que aquí el que realmente pone la firma puede ser que a lo mejor él no estuvo literalmente en la empresa revisando. Esto es muy parecido a lo que yo les decía a ustedes. Yo soy el gerente. Soy el gerente de auditoría. Ustedes son el staff. Entonces muchos de ustedes cuando me entregaban los trabajos me entregaban toda la información. Unos me ponían un cuadro de verificación, decían operación 1 correcta, le faltó esto, incorrecta. Otros me ponían en escrito. Entonces obviamente el gerente o en este caso el quien va a dictaminar sí debe de revisar como yo lo hacía con sus ejercicios para ponerle la calificación. Y en algunos, creo que muy pocos tuvieron errores y les puse el error, pero realmente no tenían mucho. Entonces, igual el gerente o el que va a dictaminar tiene que hacerlo, porque él realmente es el que va a poner su firma. Si se equivoca el staff y él no revisó, no puede echarle la culpa al staff. No puedes, no, es que fue el staff. No, pues tú eres el representante de todo tu staff, de todo el equipo y de todo el despacho a lo mejor. Entonces, pues no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Posteriormente dice, adicionalmente en dicho informe el contador público deberá señalar si el contribuyente incorporó en el dictamen la información relacionada con la aplicación de alguno de los criterios diversos a los que en su caso hubiera dado a conocer la autoridad fiscal conforme al inciso H de la fracción 1 del artículo 33 de este código. Entonces, el código fiscal se tiene que sujetarse y sus reglamentos en todo el procedimiento de las revisiones. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. Entonces, se puede presentar a través de medios electrónicos o hacer una copia físicamente. En lo particular, yo recomiendo que también se hagan copias físicamente. No siempre la cuestión digital es muy buena, sobre todo con documentos tan importantes como un dictamen. Siguiente, que el contador público esté en el mes de presentación del dictamen, al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32D de este código, para lo cual deberá exhibir a los particulares el documento vigente expedido por el SAT en el que emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, pues él ahora sí que debe estar en orden con sus documentos y en orden con las fechas de presentación de los dictámenes. Siguiente, las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes no obligan a las autoridades fiscales la revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos. Se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios. Por ejemplo, a veces la autoridad fiscal se quiere omitir el tiempo de ir a hacerle la auditoría a la empresa. Entonces dice, bueno, ¿por qué no les pedimos mejor un documento, dictamen, donde un despacho autorizado por nosotros mismos y el contador autorizado ya lo hizo? Entonces, por eso es la importancia de este pequeño párrafo. Las opiniones del contador o interpretaciones que el contador tiene en su dictamen, yo como autoridad no obligo a revisarlo. Pienso y creo que él lo está haciendo correctamente, pero eso no emite que también desconfíe, ¿no? O sea, también lo puede hacer. E incluso recuerden que cuando hacen un dictamen fiscal, obviamente es para el contribuyente en cuestión, pero eso significa que a veces embarra a otras empresas por los cruces de información. ¿Cómo lo vieron ustedes en los ejercicios? Por ahí muchos me preguntaban, ¿es que la operación anterior tiene relación
a lo mejor con otro mes y con otra empresa. Entonces ahí sería de cuestión de revisar a la otra empresa y también a pedir la información para ver si es cierto. Es parecido a lo que estábamos comentando en clase presencial. Cuando fuimos al salón de clases, lo primero que les dije, esta pintura se ve de buena calidad. ¿Quién la pintó? ¿Por qué la pintaron? ¿Dónde estará el documento? ¿Cuánto fue? Sería bueno investigarlo. Entonces, ese es un ejemplo de revisión, ¿no? Y que pues debe de tener todo sustentado. Suponiendo el ejemplo de la pintura, si yo soy el gerente y ustedes son el staff, se supone que revisar una póliza en la cual dice, sí, fue una orden de tal persona pintar este salón, se gastó tanto, realmente lo que se gastó es lo que se pintó, qué pasó con la pintura que sobró, con qué se pagó, efectivo, cheque, todo eso, ¿no? Y obviamente ahí sale el nombre de la persona que lo hizo. A lo mejor no fue literalmente una empresa, a lo mejor fue alguien que, conozco a alguien que pinta casas, hay que contratarlo, ¿no? Todo ese tipo de información. Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el reglamento de este código o en reglas de carácter general que emita el SAT o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por 3 años los efectos de su registro. Vamos a darle un zoom, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, también el contador puede ser que no cumplió con las reglas, no cumplió con el procedimiento, no cumplió con las fechas de entrega. Digo, no suele suceder y jamás lo vi cuando yo estaba en el despacho de auditoría. Nunca vi que algún contador público se haya metido en problemas. Pero bueno, puede pasar. Y se les puede suspender por 3 años el no poder hacer un dictamen fiscal. Y no solamente es suspenderle al contador público, sino suspenderle también al despacho al cual representa, obviamente, este contador, ¿no? Que son más o menos 3 años. Conforme establecido este código y su reglamento, si hubiera residencia o el contador hubiera participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba a requerimiento de autoridad los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y en su caso a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo. El SAT o el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento. Entonces, pues, digo, el SAT también no te ayuda, ¿no? O sea, ya la regaste, no cumpliste, todavía va de chismoso con el colegio de contadores y dice, él no está haciendo las cosas como debe de ser, desacredítalo y bueno, se arma un show, ¿no? Pero bueno, hasta, al menos yo nunca nunca he escuchado, ni tampoco me tocó ver cuando trabajaba en un despacho de auditoría que pasaran este tipo de cosas. Yo creo que, no digo que a lo mejor en algún otro estado haya pasado, algún contador haya hecho algo malo, pero nunca me tocó en la vida profesional de auditoría, nunca me tocó ver nada así. Pero bueno, ahí están las leyes y pues hay que cumplirlas, ¿no? Siguiente. Determinada la irregularidad, este será notificado al contador público registrado en un plazo que no exceda de 6 meses contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, a efecto de que un plazo de 15 días siguientes a que surte efecto. Dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes. Bueno, en este caso ya es si de plano ya te vieron que pues no aplicaste las reglas, tal vez hasta fuiste corrupto, etcétera, pues tú también tienes el derecho de defenderte, ¿no? Y te pone ahí qué plazos tienes para tener las pruebas y decir, yo no fui, hay un error, yo creo que se están equivocando, etcétera. Siguiente, agotado el periodo probatorio a que se refiere el inciso anterior, con vista en los elementos que obran en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que proceda, ¿no? Entonces, pues ahí el contador prácticamente le van a decir bye bye. Siguiente, la resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no exceda de 12 meses contados a partir del día siguiente aquel en que se agote el plazo otorgado en el inciso A, que antecede para que el contador manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinente en relación con las irregularidades que le hayan sido notificadas, ¿no? Obviamente también tiene el derecho de defenderse el contador de
A lo mejor igual la autoridad, vamos a suponer que se equivocó, ¿no? Puede ser. Siguiente texto. Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores públicos registrados, cuyos integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la autoridad fiscal competente en los términos del reglamento de este código. Como les decía, no solamente es registrarse el contador público, sino registrar el despacho, si es que trabaja para un despacho, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? Siguiente, cuando la formulación de un dictamen se efectúe sin que se cumplan los requisitos de independencia por parte del contador público o por la persona moral de la que sea socio o integrante, se procederá a la cancelación del registro del contador público previa audiencia conforme el procedimiento establecido en el reglamento de este código. Entonces, pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que formular los dictámenes conforme dice las reglas, conforme dice nuestro código, nuestras leyes, y no va a tener problemas obviamente el contador público ni tampoco el despacho al que él representa. Entonces todo el artículo número 52, de aquí en adelante puede venir el examen del tercer parcial nada más. Bueno, y lo que veamos más adelante, pero esto para que no se vayan a confundir y piensen que va a venir en este examen. Leímos el artículo 53, está bien explicado, creo que lo explicamos muy bien. Y lastimosamente pues no tenemos más tiempo, ¿verdad? Pero está muy interesante. Referente, por aquí habló de papeles de trabajo. A esos papeles de trabajo se refiere a lo que ustedes hacen, que me entregaban la póliza, me entregaban la balanza de comprobación, me entregaban sus papeles donde decían fecha, revisé la operación. Unos me dieron unos cuadros de verificación, sí, no, sí, y ponían alguna observación. Esos son papeles de trabajo. Es decir, prácticamente todo lo que hizo el staff, el contador, quien va a dictaminar, tiene que presentarlo también. Entonces, sí es importante lo que hace el staff. Si pusiéramos el ejemplo de lo que ustedes hicieron y yo tuviera que presentarlo ante la autoridad, yo pudiera agarrar de los que ustedes entregaron tareas, agarrar el que esté más acomodado, más seleccionado, y ese presentarlo como pruebas, y yo hago el dictamen, que es como una hoja donde vienen todos los datos, donde digo a quién dictamino, fechas, y que digo que esa empresa está bien. Siguiente artículo, artículo 52A. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el reglamento de este código, estarán al siguiente. Recuerden que facultades de comprobación se refiere cuando la autoridad tiene la posibilidad, claro, de acuerdo con los lineamientos, de hacer revisiones en todo lo que vimos en los artículos anteriores. Primeramente, se requiere al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente. Cualquier información que conforme a este código y su reglamento debería estar incluida en los estados financieros dictaminados para los efectos fiscales. Entonces, prácticamente podemos decir que el código fiscal viene muchos requisitos en teoría que en la práctica se tienen. Entonces, por eso les digo que es importante realmente pertenecer al staff. Es decir, la persona que está en el staff a lo mejor puede pensar, ay, lo que yo hago no es tan importante porque no gano a lo mejor lo que gana el gerente de auditoría. Pero el hecho de estar revisando pólizas, estar yendo a la empresa, todo eso al final cuenta para todos. O sea, todo es un trabajo en equipo, ¿no? Siguiente, la exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales en todo caso se entienden que son propiedad del contador público. Entonces, el staff que tú tengas, todos los papeles que hagan, hasta los borradores, ¿no? No, pues borré este documento porque me equivoqué. O los formatitos, todo lo que van a revisar en una empresa se tiene que guardar. Incluso los borradores que a lo mejor es que es mi borrador. A lo mejor uno del staff tiene la costumbre de agarrar un cuadernito y decir, ¿sabes qué? Llegamos a la empresa el día tal, a tal hora. Vimos que las personas normalmente entran, checan, revisan, bla, 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 y empieza a poner como si fuera un diario, ¿no? Eso puede ser hasta importante incluso para anexarlo como un papel de trabajo. Entonces, yo sé que ustedes no son contadores, tal vez les estoy hablando como si fueran contadores. Lo digo porque cuando yo trabajaba, yo también formé parte del staff en algún momento dado. También me tocó ser de abajo y también dice así como que, pues yo estoy aquí abajo, ¿no?
Ya después fui subiendo, no llegué a ser gerente, pero ya llegué a tener un cargo de supervisor, y también supervisor pues es algo bueno, ¿no? Entonces, todo lo que se hace, la logística para ir a revisar la información, desde sacar copias, ir con las personas indicadas, en algunos casos pues tener que preguntarles cosas del papel, del documento, ¿no? O ver físicamente tal vez las cosas que dicen en papel y a ver si existen, ¿no? En la vida real, ¿no? Obviamente se encuentran muchas anomalías donde te dicen, ah, mira, aquí compré una máquina y la utilicé para mi trabajo. Pasa, nunca existió la máquina, ¿no? Pero físicamente sí había formatos de que sí había alguna máquina, ¿no? Entonces todo es importante. Siguiente, la revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público que haya formulado el dictamen, es decir, el mero mero, ¿no? Esta revisión no deberá exceder de un plazo de 6 meses contados a partir de que se notifica al contador público la solicitud de información. Cuando la autoridad dentro del plazo mencionado no requiere directamente al contribuyente la información a la que se refiere el inciso C, en esta fracción no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a las que se refiere la fracción 2 del presente artículo. No podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados. Entonces, pues bueno, prácticamente la autoridad puede en algunos casos decir, ¿para qué voy a revisar si aquí el contador en su equipo hicieron todo por nosotros? Y es una forma de alguna manera tener presente que el contribuyente es correcto, ¿no? Por eso en algunos casos o requisitos la autoridad dice, empresa, ¿quieres hacer esto? Sí, debes de tener dictámenes de estos estados financieros por algún contador público registrado ante la autoridad. Ah, bueno, porque ya sabe que no vas a tener problemas, ¿no? Bueno, vamos a acabar con la fracción 2 y para la siguiente comenzamos con la fracción 3, porque ya me di cuenta que ya me llevé mucho tiempo. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen de información y los documentos de que se refiere la fracción anterior después de haberlos recibido, o si estos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si estos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53A de este código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán a su juicio ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación. Entonces la autoridad recibe obviamente el dictamen con a lo mejor los papeles de trabajo del contador o del despacho quien hizo la auditoría, pero igual si la autoridad dice, sabes que creo que está algo incompleto, creo que no es como que algo no me checa, la autoridad puede hacer facultades de comprobación con el contribuyente. Pero normalmente ya cuando lo hace un contador público que dictaminó, normalmente la autoridad dice, el contador público no se arriesgaría a poner que hizo algo malo y hacerlo pasar por bueno, ¿no? Ya saben que se meten en problemas tanto el despacho como el contador, ¿no? Y bueno, realmente está muy interesante todo esto de la auditoría, pero bueno, el tiempo ya nos estamos acabando, ¿no? Vamos a quedar hasta aquí. En pocas palabras, esto sería tercer parcial. En tercer parcial, si hay examen de seminario de auditoría. De la materia de evaluación de proyectos solamente van a ser trabajos. Al final van a entregar una exposición, no es exposición, es una retroalimentación de los temas que más les gustaron. Pero bueno, toda esa información mejor se las voy a poner en escrito para que lo tengan presente mejor en Classroom y en WhatsApp. Y a cualquier duda, de todas formas, ahí estoy para cualquier aclaración. Y bueno, pues bienvenidos al tercer parcial. Ya nos quedan pocas semanas y ya serían, ahora sí, ya terminarían su carrera. Los sobrevivientes desde el primer cuatrimestre hasta este cuatrimestre. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y pues nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana, pues ya sería casi ya, cada vez falta menos, ¿no? Ya para que ustedes dejen las clases virtuales. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de los que estuvieron en el chat y dejaron su nombre. Obviamente yo siempre les pongo la asistencia ahí. Y pues un saludito, ¿no? Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.